Noticias de última hora. El presidente Daniel Noboa ordena la modernización de los manuales para el uso legítimo de la fuerza. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tendrán 5 días para realizar la revisión e implementación de los cambios. Con el fin de fortalecer la lucha contra el crimen organizado y las nuevas tácticas terroristas que amenazan la seguridad del país, el presidente de la República, Daniel Noboa, ha emitido el decreto ejecutivo número 371, que instruye la modernización de los manuales operativos que regulan el uso legítimo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, incluyendo la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Este decreto, firmado este domingo, 25 de agosto, subraya la necesidad de adaptar las estrategias operativas a las exigencias actuales, especialmente ante la aparición de nuevas amenazas que demandan una respuesta rápida y efectiva por parte de las instituciones encargadas de la seguridad pública. La disposición presidencial surge en un contexto de crecientes eventos delictivos en el país. En las últimas semanas, según el documento, diversos grupos delictivos han implementado tácticas cada vez más sofisticadas y violentas, lo que ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de las fuerzas del orden. La actualización de los manuales buscaría asegurar que tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas cuenten con herramientas claras y modernas para actuar dentro del marco legal, respetar los derechos humanos y garantizar la seguridad de la ciudadanía. Los manuales operativos deberán estar relacionados con la aplicación de la ley orgánica y los reglamentos que rigen el uso legítimo de la fuerza. Esta actualización debe realizarse en un plazo máximo de 5 días a partir de la vigencia del decreto, es decir, desde este domingo. Entre los puntos clave que se esperan cambiar con esta modernización se encuentran: la adaptación a nuevas amenazas. Los manuales deberán contemplar las nuevas modalidades de crimen organizado y terrorismo que han emergido en el país. La protección de los derechos humanos. A pesar de la firmeza en la respuesta contra el crimen, el decreto enfatiza la necesidad de que las acciones de las fuerzas del orden se realicen dentro del marco del respeto a los derechos humanos y que se garantice que el uso de la fuerza sea proporcional, necesario y legal en cada situación. La capacitación y equipamiento. La modernización no solo se limita a la revisión documental, sino que también implica la capacitación del personal en las nuevas directrices y el equipamiento adecuado para enfrentar las amenazas actuales. El decreto establece que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas deben iniciar de inmediato el proceso de modernización de los manuales operativos. Esto incluye una revisión exhaustiva de las tácticas, procedimientos y protocolos actualmente en uso para ajustarlos a las nuevas realidades de seguridad. Además, se espera que esta modernización sea supervisada de manera continua por los Ministerios del Interior y de Defensa para asegurar que los cambios implementados sean efectivos y cumplan con los objetivos planteados por el decreto. Las instituciones involucradas deberán presentar informes periódicos sobre el progreso de la modernización y su impacto en las operaciones diarias. Seguimos con las noticias. El movimiento Fuerza Valiente retira su apoyo a la candidatura presidencial de Andrea González. Según el movimiento, González habría abandonado los objetivos de la militancia. González busca la presidencia junto a Galo Moncayo. A través de un comunicado oficial, el movimiento Fuerza Valiente anunció que retiró su apoyo a la candidatura presidencial de Andrea González de cara a las elecciones generales previstas para el próximo 9 de febrero de 2025. Además de esto, el movimiento informó que también retira su apoyo a todos los candidatos que participarán en representación de Sociedad Patriótica, partido con el que habían concretado una alianza. Esta resolución ha sido tomada debido al abandono de la candidata de los objetivos por los que la militancia ha luchado fervientemente, y a las bases del movimiento, resume el comunicado, sin especificar qué acciones de González derivaron en la decisión. Según el comunicado, la resolución se tomó tras la reunión que tuvieron los directores y militantes, por vía telemática, el pasado 22 de agosto, a las 20. El correísmo jamás volverá a Carondelet, es la frase con la que cierra el comunicado atribuida a Fernando Villavicencio, político asesinado en 2023 cuando era candidato a la presidencia de la República con González como parte del binomio. Hasta el momento, Andrea González no se ha manifestado respecto de la resolución de Fuerza Valiente. Ella buscará la presidencia con el exoficial de la Armada Galo Moncayo como candidato a la vicepresidencia. Seguimos con las noticias. Mediante el decreto ejecutivo 370, el presidente de la República estableció un nuevo proceso de regularización que permitirá a los ciudadanos venezolanos en el Ecuador obtener visas de residencia por hasta 5 años. El proceso está previsto que tarde al menos 8 meses. Fue mediante este decreto que el presidente de la República, Daniel Noboa, estableció un nuevo proceso para legalizar a los migrantes venezolanos en Ecuador y con ello entregarles la visa de residencia temporal por excepción. En este documento de 6 artículos, el primer mandatario otorga amnistía migratoria a los ciudadanos extranjeros. Eso sí, a quienes tengan registro de permanencia migratoria caducado y que no hayan participado en procesos de regularización anteriores. Representantes de colectivos de Venezuela evalúan positivamente esta medida, pues aclaran que este proceso está dirigido a núcleos familiares. Este decreto contempla una amnistía migratoria, que es la condonación de multas por irregularidad migratoria de los ciudadanos venezolanos que se encontraban en el país, que habían completado su registro de permanencia migratoria ante Migración del Ecuador
y que no habían logrado obtener una categoría migratoria como lo fue la visa verde. Las personas que están aquí y que van a optar a este trámite migratorio de esta visa no necesitan nada del gobierno venezolano. Ya son personas que el gobierno ecuatoriano, a través del Ministerio del Interior, saben que entraron al país, saben por dónde entraron, quiénes son, porque el registro de permanencia migratoria así lo indica. Este proceso de regularización está dirigido para alrededor de 90.000 venezolanos y está previsto tarde alrededor de 8 meses. El Ministerio de Relaciones Exteriores será quien habilite los pasos y los requisitos que deberán cumplir los migrantes venezolanos. Eso mientras que el registro civil será el ente encargado de entregar la cédula a los ciudadanos extranjeros que se encuentran en el país. Entre los requisitos, primero, no tengan antecedentes penales dentro del Ecuador, incluso fuera. En segundo lugar, que se encontraran ya en el Estado ecuatoriano. Este proceso no se abre para personas que vengan llegando, no, sino para personas que ya estaban en el Ecuador. Dentro de los documentos que se van a solicitar son los pasaportes y las cédulas con hasta 5 años de caducidad. Así que a los venezolanos que puedan estar escuchando este reportaje es importantísimo que tengan esos documentos a la mano para poder acceder al proceso. Según registros oficiales, actualmente en Ecuador residen alrededor de 450.000 ciudadanos de nacionalidad venezolana. De ellos, más de 100.000 se encuentran de manera irregular. La aceptación de las precandidaturas de las organizaciones políticas siguen en marcha. Este domingo hasta el Consejo Nacional Electoral y rodeado por varios simpatizantes, llegaron Francesco Tabaqui, precandidato a la presidencia por el movimiento Creo, y Blanca Sacancela, precandidata a la vicepresidencia por la misma organización. Ambos aseguraron que su plan de trabajo se centrará en seguridad y empleo. Hay que ir a tener mano dura y firme, por supuesto, pero también tenemos que ir a dar oportunidades, a generar empleo. Si no generamos empleo de manera inmediata, las cosas no van a cambiar jamás. Mi tarea va a ser estar con la gente en el territorio, enfocarme en los más olvidados de este país. Adicional a ellos, el viernes pasado también acudieron al órgano electoral precandidatos a asambleístas y al Parlamento andino del Movimiento Amigo. Firmaron sus actas. Poco después llegaron también los aspirantes del Movimiento Suma. El líder de esta organización se refirió al cambio de último momento, así como también a las alianzas provinciales. Una decisión propia de cada quien y obviamente ya el tema de Michelle Calvache era un tema que venía sonando. Considero que es una gran representante de la mujer. El binomio presidencial del Partido Sociedad Patriótica, conformado por Andrea González y Galo Moncayo, también fue una de las últimas en aceptar su candidatura. Se refirieron a sus planes de trabajo. Vamos a escoger un proyecto de país y quién lo pueda realizar en 4 años o más adelante. Alianzas, hemos conversado en realidad con todos los partidos que no están coludidos en los casos de corrupción, pero por el momento se mantiene como está. Hasta este domingo son 10 las organizaciones políticas que han aceptado sus precandidaturas. Ellas son Revolución Ciudadana, Partido Socialista Ecuatoriano, Amigo, Acción Democrática Nacional, el Partido Social Cristiano, Democracia Sí, Avanza, el Partido Sociedad Patriótica, Reto y el último fue Creo. La Contraloría inició exámenes especiales a los patrimonios de los dirigentes del sindicato del IES, esto tras una denuncia de 4 asambleístas de la SUAY por el incremento no justificado e irregularidades en el interior del Seguro Social. Una de sus dirigentes estuvo a cargo de un hotel cuyo costo supera el $1.000.000. En la Fiscalía hay una denuncia en curso por el presunto delito de peculado y según el asambleísta Adrián Castro, la Contraloría ya ha iniciado un examen especial a los patrimonios de la dirigente del sindicato del IES, Rosa Argudo, y sus familiares. Se trata de la directiva del Sindicato Único de Trabajadores del IES, en donde básicamente están también el señor Suárez, el señor Calahorrano, que son parte de las personas que mensualmente se benefician de cheques de más de $5.000 a más de su sueldo. Estas acciones se desprenden de una investigación que impulsan 4 legisladores de la provincia de La Suay a las irregularidades detectadas en el sindicato del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Su investigación dio frutos y esta semana entregaron este informe de lo recabado a la Fiscalía General del Estado, que describe por lo menos 7 irregularidades más, como el cobro de cuentas personales por capacitaciones, evasión de procesos de contratación pública y compras inusuales de inmuebles de alto costo. El asambleísta Leonardo Berresueta dice que se configurarían por lo menos 5 tipos de delitos. Enriquecimiento ilícito, enriquecimiento privado no justificado, de acuerdo a las investigaciones de los familiares de la señora Argudo, el presunto delito de abuso de confianza, presunto delito de estafa, el presunto delito de delincuencia organizada y el presunto delito de asociación ilícita.
En la investigación, los asambleístas encontraron que las irregularidades giran alrededor de 3 dirigentes sindicalistas del IES, cuyos patrimonios son altos y sus sueldos no bordean más de los $1,200. Se trata de Virgilio Aníbal Suárez, cuyo patrimonio, según su última declaración jurada, es de $299,000. Osvaldo Calahorrano, el cual reporta $185,000 de patrimonio, y el mayor patrimonio es de Rosa Argudo, que supera los $746,000. En el caso de la señora Argudo, hay cosas que no se declaran, como por ejemplo el edificio que está a nombre de su marido y que está evaluado en la mejor zona de Cuenca a más o menos $1 millón. De la misma manera, en el caso del señor Suárez, terrenos, casas, inmuebles, el señor Calahorrano exactamente lo mismo. Según este informe, dichos sindicalistas tendrían más de 23 familiares trabajando dentro del IES. Esta investigación se extenderá por lo menos a las provincias de Pichincha y Loja. Denuncian al secretario de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, por presunta usurpación de funciones. El asambleísta de la bancada del gobierno, Xavier Jurado, acudió a la Fiscalía General para denunciarlo por hacer declaraciones a nombre de la Asamblea. Una denuncia por presunta usurpación de funciones se presentó en contra del secretario general de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz Hidalgo, por expresar su rechazo a los resultados de una acción de protección impulsada por militantes del gobierno nacional para reactivar 3 juicios políticos que se archivaron. El asambleísta adherido a la bancada del gobierno, Acción Democrática Nacional, Xavier Jurado, informó, este 23 de agosto de 2024, que presentó a la Fiscalía General del Estado una denuncia por los presuntos delitos de usurpación y simulación de funciones públicas y por falsificación y uso de documento falso contemplados en el Código Orgánico Integral Penal. El legislador acusó a Muñoz de haber hecho declaraciones públicas con una postura institucional de la Asamblea, lo que carece de sentido y legitimidad, dice un comunicado publicado en sus redes sociales. Sobre la segunda acusación, Jurado explicó que hay evidencia de una clara falta de prolijidad en el ejercicio de sus funciones debido a que varias leyes aprobadas por el Pleno no han sido publicadas en el registro oficial y para corregirlo se han presentado varias fe de erratas, lo cual es ilegal. La denuncia por presunta usurpación de funciones se debería a que este 22 de agosto de 2024 Muñoz anunció en una declaración de prensa que la función legislativa no acataría una resolución judicial que dispone reactivar 3 juicios políticos que se archivaron en la Comisión de Fiscalización, de mayoría del correísmo, debido a que varios legisladores que apoyaron los procesos retiraron sus firmas. La asambleísta de ADN Inés Alarcón Bueno recurrió a una acción de protección para que se dejen sin efecto las resoluciones de la comisión que, el 1 de julio pasado, archivó los juicios políticos de los exministros del gobierno de Guillermo Lasso Mendoza, Sebastián Corral, exsecretario de la Administración Pública, Pablo Arosemena, exministro de Economía y Finanzas, y Andrea Montalvo, que fue titular de la Cenecit. Seguimos con las noticias. Juez del Contencioso Electoral admite la demanda de Verónica Abad contra el presidente Daniel Noboa. El juez convocó a Noboa y Abad para una audiencia, el próximo 12 de septiembre. La demanda afecta también a Gabriela Sommerfeld, Esteban Torres y Diana Jacome. El juez electoral Fernando Muñoz admitió a trámite la demanda contra el presidente Daniel Noboa, presentada por su vicepresidenta, Verónica Abad, y convocó a las partes a una audiencia para el próximo 12 de septiembre. Abad demandó a Noboa por supuesta violencia política de género, que podría ser considerada como una infracción electoral muy grave y que puede conllevar una condena de destitución, multa y pérdida de los derechos políticos entre 2 y 4 años. En la admisión a trámite de la causa decidida por el juez Muñoz, cuyo fallo se difundió a través de varios medios digitales, se niega un pedido de auxilio judicial solicitado por Abad, debido a la falta de una fundamentación que demuestre la imposibilidad de acceso a la prueba pericial o documental. Tras admitir a trámite la causa, el juez Muñoz fijó el 12 de septiembre como la fecha para celebrar la audiencia única de pruebas y alegatos. La demanda de Abad, además del presidente Noboa, afecta también a la canciller, Gabriela Sommerfeld, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, y la asesora presidencial Diana Jacome. Justamente, la asesora Diana Jacome presentó el pasado 15 de agosto una denuncia electoral contra la vicepresidenta Abad, por supuestamente tratar de usar la ley como una arma política contra el gobierno. Jacome pidió al Tribunal Contencioso Electoral, TCE, que suspenda los derechos políticos de Abad y le aplique una multa. El enfrentamiento entre Abad y Noboa, que viene desde hace algunos meses, se ha agudizado en los últimos días y coincide con la marcha del proceso electoral de cara a los comicios presidenciales y legislativos del próximo 9 de febrero. Abad afronta también ante el TCE otra denuncia por una presunta infracción en las elecciones locales de 2023, cuando se presentaba como candidata a la alcaldía de Cuenca que, de confirmarse, le podría significar la pérdida de sus derechos políticos. Detienen al líder de las Águilas, alias Alan, y a militar que sería miembro del grupo delictivo. La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional informó sobre la detención de Alan, alias Alan o alias AA, líder del grupo de delincuencia organizada Las Águilas y es miembro de los Choneros. En el operativo se detuvo a otras 30 personas, en la ciudad de Milagro, en la provincia costera de Guayas, este 24 de agosto de 2024. Lo hizo durante una narcofiesta. Alias Alan,
conocido en Milagro como AA, el comandante o la firma, se encontraba en la penitenciaría del Litoral, hasta que ya el 15 de marzo salió debido a un régimen semiabierto. El Servicio de Atención a Privados de la Libertad, SNAI, explicó que la autoridad judicial decidió que Arellano había cumplido con el 95% de la pena y que deberá presentarse los días 15 y 30 de cada mes ante la justicia. Además, la Fiscalía agregó que entre los aprehendidos figura Christopher Jesús, supuesto miembro activo de las Fuerzas Armadas, quien era parte del grupo Las Águilas. Las Águilas es una célula que se desprendió de los choneros, pero que sigue siendo una de sus aliadas en la batalla contra los lobos y los tiguerones. Además, durante las detenciones las autoridades incautaron armas y municiones. La Fiscalía detalló que se formulará cargos en las próximas horas. Los detenidos son investigados por robo, extorsión, tráfico de drogas, entre otros delitos en el Cantón Milagro, detalló la Fiscalía. Seguimos con las noticias. Fiscalía de Venezuela investiga penalmente al candidato opositor Edmundo González y lo cita para el 26 de agosto. La investigación contra González se da por presuntos delitos de usurpación de funciones y forjamiento de documento público, entre otros, sostiene la Fiscalía de Venezuela. La Fiscalía de Venezuela citó al candidato opositor Edmundo González Urrutia, sobre quien pesa una investigación penal tras denunciar fraude en la elección presidencial del 28 de julio de 2024. La cita fue hecha para el lunes, 26 de agosto. La investigación contra González se da por presuntos delitos de usurpación de funciones y forjamiento de documento público, entre otros, sostiene la Fiscalía de Venezuela. El organismo detalló, en su cuenta de Instagram, que la cita es el día 26 de agosto del 2024, a las 10, a fin de rendir entrevista en relación a los hechos que investiga este despacho. La boleta hace referencia a un sitio web en el que la oposición publicó copias de actas electorales que, asegura, prueban la derrota del presidente Nicolás Maduro, reelecto para un tercer mandato de 6 años. Seguimos con las noticias. La Policía Nacional realizó el lanzamiento de la campaña Zona Libre de Extorsión en el noroeste de la ciudad de Guayaquil. El evento contó con la presencia de la ministra del Interior, Mónica Palencia, quien señaló que busca construir un entorno más seguro y libre de extorsión en varios puntos de la ciudad. Zona Libre de Extorsión es la campaña que la Policía Nacional desde ya implementa en el sector de Nueva Prosperina al noroeste de la ciudad de Guayaquil. Esta busca combatir a las organizaciones criminales que amedrentan a los moradores del sector, principalmente por el delito de extorsión. Mónica Palencia llegó acompañada de los altos mandos de la Policía Nacional e informó que el plan de seguridad involucra de manera activa a la comunidad. Como esto es un tipo de delito que tiene que ver con la aproximación, seguimiento, delitos de oportunidad, tiene que ver con las situaciones de vida de cada uno de nosotros, los recorridos que hacemos. Muy importante que la ciudadanía se sienta muy conocedora de su entorno, de su barrio, del trayecto a su lugar de trabajo, que sea su cuidadora uno de otros, que todos estemos pendientes de todos. Entonces, la reconstrucción de un tejido social en donde se ha perdido la confianza es un factor fundamental. Este proyecto se trabajará por fases. De hecho, la semana pasada se dio inicio con la reorganización de la zona comercial de la entrada de la 8, controlando el comercio informal y con eso la venta ilegal de artículos, además de crear un centro de monitoreo para las acciones policiales y de esta manera romper la ilegalidad, generando un espacio más seguro. El desorden que quieren generar en este sector, pero justamente para eso estamos, para realizar estos operativos. Tenemos 2 personas detenidas. Tenemos 6 armas de fuego. Vemos que la característica es ir abandonando viviendas y que estas viviendas bodega para dejar armas. Tenemos una munición de un cohete Low, que eso ya es algo que no habíamos visto en otros lugares y ahí le vimos en la mesa de evidencias. Pero todos estos operativos de esta semana que hemos tenido grandes resultados es tendiente a generar el orden y la seguridad aquí justamente donde inicia el distrito Nueva Prosperina. Durante el recorrido las autoridades manifestaron que este plan será desplegado en los distritos que forman parte de la zona 8 que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, ejecutando estrategias de participación ciudadana activas, inculcando una cultura de denuncia frente a los delitos de extorsión. Al finalizar el acto, las autoridades realizaron la colocación de la imagen oficial de este plan estratégico que busca llegar a nivel nacional y donde los denunciantes podrán de manera fácil y anónima escanear un código QR donde podrán proporcionar información de importancia para los agentes de la UNACE.